este vídeo veremos la creación de logs y la creación de componentes. De vuelta en Eclipse he decidido limpiar todos los proyectos y vamos a crear uno de nuevo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Spring Started Project. Siguiente, de nombre le vamos a poner logs y componentes. Siguiente, versión 1.5.16, Tanleaf y web. Siguiente y finish. Bien, a continuación esperamos a que se cargue el proyecto. Y a continuación nos vamos a crear dos paquetes, uno para los controladores y otro para los componentes. Nos vamos a src main java, paquete que genera por defecto Maven, new, package. Aquí van los controllers. Y ahora hacemos lo mismo, new, package, punto, componente. Ahora nos vamos a crear un controlador. Lo vamos a llamar component controller. O mejor, lo vamos a llamar log controller. Finish. Como siempre le decimos a Spring que vamos a crear un controlador con la anotación @controller e importamos las librerías. Nos creamos el request mapping, que será el path a nivel de clase, y le ponemos una barra para cuando le pongamos localhost 8080 barra entremos en la clase. Ahora nos vamos a crear dos métodos. Método 1 que nos retorne una vista que vamos a crear después, a la que vamos a llamar pues view 1. Creamos el path a nivel de método, entonces get mapping método 1, importamos y ahora nos vamos a crear otro método que va a ser el método 2 y nos va a devolver la vista 2. Ahora nos vamos a crear las vistas. Nos vamos a la carpeta de src main resource, templates, new, other, html. La vamos a llamar, como hemos puesto en el método, view 1. Y nos aseguramos de que esté en esta carpeta, en templates. Siguiente, finalizamos. Esto lo quitamos. UTF-8, cerramos la etiqueta. No sé por qué a veces cuando queda el HTML, a veces lo pone en una carpeta de web app y otras veces en la de templates. Tendría que ir aquí para que lo cogiera bien desde el proyecto. Ahora en un H1 ponemos hola desde el... No, hola desde la vista 1. Guardamos y nos vamos a crear la otra vista, other, html, view 2, aquí templates, siguiente y finalizamos. Cerramos la etiqueta meta y UTF-8. Y aquí en un H1
Hola desde la vista 2. Guardamos. Ahora vamos a arrancar el servidor y vamos a observar las trazas que nos lanza. Bien, aquí observamos que trae información de los eventos que se van produciendo, donde tenemos aquí en primer lugar la fecha, aquí la hora, el nivel de la información, o sea, en este caso información, podría ser un warning, por ejemplo, el ID del evento, el thread o el hilo, la clase responsable y el contenido. Entonces nosotros ahora vamos a crear un log propio. Nos vamos a ir al controller, a la clase, esta de aquí, y nos vamos a crear el log. Para crearnos el log tenemos que declarar una variable, en este caso privada, estática y final, que sea de tipo log y la llamaremos log. Aquí importamos la clase log de ORG Apache Commons y aquí hacemos un llamado a log factory que tiene un método que se llama getLog, que nos pide que pongamos el nombre de la clase. El nombre de la clase es logController. logController.class. Vale, ya tenemos declarado el log. Ahora tenemos que hacer uso de los tipos de eventos que se pueden utilizar con un log. Si ponemos log. Nos salta el asistente y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos, los diferentes tipos de o niveles de los eventos. Por ejemplo, queremos enviar un log de información, que se cargue una traza de información cada vez que nosotros entramos en el método 1. Entonces seleccionamos info y escribimos aquí pues lo que nosotros queramos que salga en el log. Entonces voy a escribir: estamos entrando en el método 1. Guardamos y ahora vamos a hacer lo mismo con el método 2. Entonces, con el nombre que le hemos puesto a la variable, log info, y le vamos a poner otro mensaje: estamos entrando en el método 2. Guardamos, levantamos el servidor bien, tenemos arrancada la aplicación. Entonces cuando nosotros entremos en localhost 8080 barra y luego barra método 1, entramos aquí en este método y nos tendría que saltar la traza de que estamos entrando en el método 1, y lo mismo con el método 2. Nos vamos al navegador, localhost 8080 barra método 1, hola desde la vista 1. Bien, nos vamos al log y aquí tenemos el evento que le acabamos de marcar, que es de tipo información, que tiene un ID, la clase responsable, la fecha y la hora. Y ahora nos vamos al navegador y ponemos método 2, nos vamos al log y aquí tenemos, estamos entrando en el método 2 con la clase responsable, el thread, el identificador, el nivel que es información,
la fecha, la fecha y la hora. Ahora vamos a crearnos el componente. Para ello nos vamos al paquete de componentes que hemos creado antes y nos creamos una clase. Primer componente. La vamos a llamar. Primer paso para indicarle a Spring que vamos a trabajar con un componente. Pues anotación. Componente en este caso. Importamos librerías y tenemos que ponerle un nombre al componente, que normalmente por convención suele ser el nombre de la clase pero en minúscula. A continuación nos vamos a crear un método que no devuelva nada, al cual vamos a llamar ejemplo componente. Nos vamos a declarar un log para que cuando entremos en este componente nos aparezca la traza y así nos demos cuenta de que entramos. Entonces, como hemos hecho antes, private static final log. Hacemos uso de log factory. Importamos primero el log de Apache Commons, log factory .getlog, nombre de la clase, primer componente class. Bien, ahora aquí hacemos uso de el nivel información para que nos salga un mensaje. Estamos entrando en el componente. Guardamos. Ahora nos vamos al controlador. Ahora se lo vamos a inyectar. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues con dos anotaciones. La primera es auto-wired. Importamos librerías. Y la segunda qualifier. Aquí tenemos que decirle el nombre que le hemos puesto al componente. Entonces es primer componente. Pues primer componente. Importamos librerías. Y ahora nos lo declaramos. Pues private primer componente. Importamos la clase y ahora ya lo podemos usar. Con esto ya lo podemos usar. Entonces nos vamos al método 1 y ponemos primer componente punto, y ahora ya podemos hacer uso del método. Recordemos que aquí en el componente nos habíamos creado un método que no devolvía nada, que se llama ejemplo componente. Aquí está, ejemplo componente. Guardamos. Reiniciamos el servidor. Servidor arrancado, nos vamos al navegador, ponemos localhost 8080 barra método 1 vale, el mensaje que tenemos en la plantilla, y a continuación aquí tenemos la traza de entrando en el componente. Y aquí tenemos la clase responsable. En este vídeo hemos visto cómo crear logs y componentes. Los logs son importantes
para ver, por ejemplo, en qué método estamos entrando. Si hay un error en nuestra aplicación y se trata de una aplicación bastante grande, nos daremos cuenta enseguida de dónde está el fallo. Y en cuanto a los componentes, aumentan la funcionalidad de nuestras aplicaciones. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear nuestro primer servicio.